Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el financiamiento de la educación pública y la administración y la influencia que ésta tiene en la calidad educativa. Podemos ver que en Colombia en este momento, aunque se ha invertido gran capital en la educación, los resultados cuantitativos que se esperan no son los deseados, sobre todo pruebas externas y pruebas internas. La educación pública como tal arroja los resultados de menor valor, sin esto decir que los estudiantes son los que tienen menor oportunidad de aprendizaje. Tenemos que enfocarnos también qué es calidad, calidad frente a la eficacia y la eficiencia. La eficiencia y la eficacia tienen que ver con el desarrollo del estudiante en procesos integrales, a nivel de valores y evaluaciones cuantitativas, pero teniendo en cuenta el desarrollo cualitativo de ellos. Es triste ver en este momento que en Colombia, en las pruebas saber, se está evaluando solo matemáticas y español, y se le dio o se quitó la evaluación de las competencias ciudadanas, donde nos están mostrando que solo quieren resultados, pero no evaluar al estudiante como persona, como ser. Vemos las comparaciones de los países de la OCDE, y en esta parte del mundo donde se habla de los países subdesarrollados, la educación no es la esperada. Si hablamos de países desarrollados como Finlandia, Japón, nos damos cuenta que invierten mayor cantidad de recursos, pero también invierten en la preparación y el desarrollo del estudiante como persona, teniendo un comparativo válido y arroja unos resultados con mayor escala valorativa. México es uno de los países donde se ha dado un componente económico muy importante, pero es el último país de la lista de la OCDE donde presenta retos fortísimos en este momento, porque los estudiantes de México se han encontrado falencias como en los desarrollos de habilidades comunicativas y habilidades de pensamiento. Es claro que se ha hecho un aporte económico, pero podemos dar cuenta que las políticas educativas implementadas en los países tercermundistas o países subdesarrollados, empezando por en México, son políticas que no permiten, por ejemplo, en México no se permite evaluar el docente, no se permite desarrollar muchas actividades porque eso genera y va en contra del desarrollo de la labor docente. Aquí en Colombia, los docentes, sobre todo el sector público, encuentran varios retos. Primero, la población social con que se trabaja. No siendo esto un problema, pero sí siendo un reto, porque es fundamental contar con las familias para un proceso 100% de calidad con los estudiantes. Y en los lugares donde se trabaja la educación pública, la familia se desdibuja un poco en ese contexto social y no se tiene esa herramienta o ese equipo para trabajar. Segundo, los sueldos de los docentes en Colombia no son los mejores remunerados. La capacitación docente se da, pero se exige que con el mismo tiempo del trabajo se cumpla, o hay muchos docentes, la gran mayoría se paga en este momento sus propios estudios, siendo un problema para poder escalar a un escalafón, porque no es si el profe pasa, pero sí es si hay una plata para que esos concursos se den. Además, es importante entender la palabra gratuidad. ¿Qué es gratuidad? Gratuidad es, a mí me dan, pero yo tengo unas responsabilidades. Entonces, es importante tener claro que gratis no es que me dan, entonces no lo valoro. Es importante que se trabaje eso en la familia y se trabaje como vínculo. Entonces, creo que tenemos que entender que el gasto es importante. La eficacia y la eficiencia que queremos encontrar y calidad también, pero no se puede desvincular uno del otro. Para reafirmar este trabajo de investigación, a continuación vamos a contar con el aporte de dos personas. La primera es el licenciado y magíster en educación, Rubén Darío Correa, coordinador del Colegio Antonio García, y el señor Germán Edison Viracachá Pava, rector de la institución educativa Antonio García.
Entonces ya se quiere empezar a... Pero en sí, ¿sobre qué hablamos nosotros? O sea, ¿cuál es El tema es sobre su punto de vista sobre el gasto físico y la administración, cómo influye en la educación pública. Correcto. Y su mirada frente a Colombia, cómo está frente a los otros países de Latinoamérica, que sabemos que Latinoamérica es de los continentes que tienen más bajos índices de calificación y se atribuye mucho por el gasto público. Porque si hablamos en países subdesarrollados, sabemos que con estudiantes se invierte más individualmente en cada estudiante, sobre todo aquellos que se está haciendo en primera infancia y sobre todo en primaria, para trabajar en una media para que dé resultados. Entonces, frente a Colombia, ¿cómo creo su visión, cómo en este momento ve a Colombia frente a esos otros países? Por eso, frente a al patrimonio que se destina para la educación pública, pues yo veo que en Colombia se tiene un poco porcentaje frente al proyecto de recursos que se van a destinar a educación. Veíamos que en esta administración de este gobierno actual, de 224 millones que se van a ejecutar el plan de desarrollo para la nación, un poco porcentaje es destinado a educación, aunque subió. El año pasado, 2016, estábamos más o menos en 210 billones el presupuesto, se subió en un 6% aproximadamente, pero de este gran cúmulo de inversión vemos que muy poco es destinado para educación. Igualmente, lo que comparándonos con otros países como Alemania, Japón, Finlandia, México, para ir con los países latinoamericanos, el presupuesto no es directamente proporcional a lo que uno espera en el comportamiento académico de los estudiantes, bien sea desde la primaria hasta la educación superior. Pero vemos que países, pues yo más o menos manejo unas cifras, países como Alemania, como Estados Unidos, ellos destinan un presupuesto alto, pero igualmente los resultados en educación siguen siendo altos. Colombia, y comparándonos con México, han tratado de equilibrar esa brecha, han tratado de cerrar la brecha, pero no está en el presupuesto. El problema no es de presupuesto, el problema son de políticas públicas, porque desafortunadamente la inversión no se está haciendo donde se debería estar haciendo. Se ha pensado en política pública en Colombia que la construcción de muchos colegios, el aumento de salarios en los docentes iba a mejorar la calidad educativa, y pues se ha visto que la realidad ha sido otra. Profesores con mayores recursos, profesores con mayor educación, pero la brecha de pruebas PISA o pruebas internacionales que nos han demostrado, entre más se le ha invertido a esa etapa de la educación, no se han reflejado los resultados en la educación para Colombia. Entonces, básicamente lo que yo estoy viendo en este momento es que, por ejemplo, México destina una gran cantidad de presupuesto, pero desafortunadamente ahí hay un ítem muy desfavorable para la educación, y es la corrupción. Es decir, de pronto los gastos, el patrimonio se ha visto afectado porque todo el mundo trata de sacar provecho de estos recursos para que no lleguen directamente a la población en este momento, que son los estudiantes, que se vean beneficiados. Hay que mirar las políticas públicas frente a así sea gratuidad, ¿cierto? La gratuidad vaya asociada con la calidad de la educación, no simplemente por la cobertura de tener un sistema que dice que tenemos a todos los niños, niñas, jóvenes, adolescentes en educación, sino que sea acorde y directamente proporcional a mayor recursos, pues sea mayor la calidad educativa. Falta mucha capacitación en los docentes, pues acá tengo yo unos índices bien altos, a pesar de que se ha hecho grandes recursos para financiamiento de maestrías, posgrados, de otra índole, especializaciones, pues de pronto no cubre a la mayor parte
de los docentes, y en este caso pues obviamente pues nos vemos afectados aquí en América Latina. Nosotros, frente a un modelo de financiamiento como tiene Finlandia, en el cual pues los recursos per cápita van muy de acuerdo a lo que a los ingresos de la nación, se destinan muchos recursos para educación, pero igualmente son recibidos muchos niños en esta misma. Nosotros pues todavía nos falta mucho cerrar las brechas frente a lo que realmente es este recurso. La gratuidad, pues Colombia ha tratado de ampliarla, ¿cierto? No ha sido al 100%, pero igualmente vemos que esto ha beneficiado a gran parte de los niños. Y ya frente a lo que de pronto yo anotaba del modelo de financiamiento de la educación, pues el modelo que tenemos nosotros en Colombia es emanado desde la ley 115 del 94. Ahí está cómo se deben destinar los recursos para educación, para la parte de capacitaciones, para las matrículas, es decir, en este momento ese es el modelo que nos rige a nosotros. Existía una ley 60 en el 93 que hablaba de unos recursos que se tenían que invertir para educación, existían los FED, las fuentes educativos regionales, es decir, Colombia ha hecho muchos esfuerzos y se ha visto reflejado, pero igualmente pues, nos hace falta mucho cerrar esa brecha. Y por último, que yo posiblemente desde aquí pueda aportar, es el acompañamiento de las familias directamente en la formación de los estudiantes. Es decir, si nosotros logramos tener familias totalmente educadas, posiblemente eso se va a reflejar con los hijos de aquellos que ya están educados. Pero mientras no haya una conciencia de que el aparato educativo, el sistema educativo, funcione en pro de todos, pues desafortunadamente seguiremos que los estudiantes son capacitados en instituciones de educación, llámese públicas en el sentido oficial o privadas, las cuales surge un financiamiento de gente pues de pronto que ha hecho una inversión, pero igualmente se van a ver beneficiados son los que están en la educación más privada que la pública, que son muchos los llamados, ¿cierto? Pero pocos los que se escogen en este tipo de educación pública. Entonces, pues, frente a eso es como una mirada global de lo que está sucediendo en educación aquí en Colombia. Listo, jefe.